Bien, nuevamente, hermanos y hermanas de la Iglesia de Cristo en Kennedy, bendiciones para cada uno de ustedes. Nuevamente, mediante esta plataforma virtual, les hacemos llegar a ustedes la palabra de Dios. Sabemos por transmisiones previas que estos mensajes no solamente están llegando a los miembros de la congregación local, sino que también muchas personas más allá del territorio hondureño están siendo edificadas. Le saluda el hermano Lupe Mayo, maestro de la Iglesia de Cristo en Kennedy, aquí en Tegucigalpa. Quisiera que continuáramos estudiando la palabra del Señor y quiero llevarlos en esta tarde, noche, a un pasaje del Antiguo Testamento. La literatura bíblica ofrece grandes tesoros para cada uno de nosotros. Y el texto de esta noche específicamente es un salmo. Y cuando revisamos la literatura de los salmos, podemos ver que son grandes tesoros para nosotros. ¿Por qué? Porque los salmos se aplican a diferentes circunstancias que pueda estar experimentando un ser humano. Tenemos salmos de acción de gracias, tenemos salmos que aplican a un contexto de liturgia, tenemos salmos graduales, tenemos salmos reales, tenemos salmos mesiánicos, y el salmo que vamos a analizar específicamente en esta tarde, noche, va a ser un salmo de lamento, un salmo de súplica. Miren, de los 150 salmos que tenemos en la Escritura, sabemos que por lo menos 70 de ellos fueron escritos por David. Los comentaristas bíblicos por lo menos concuerdan que casi la mitad de los salmos fueron escritos por David y el resto de los salmos por otros personajes. David, cuando escribe, él comparte mucho de los sentimientos que él estaba experimentando, y eso, ¿verdad?, lo llevó a escribir esos salmos, y gracias a que se ha conservado la palabra de Dios, tenemos nosotros acceso ahora a muchos de estos salmos. El salmo de esta tarde es un salmo de súplica, un salmo de lamento, que refleja una pregunta que muy probablemente usted y yo nos estemos haciendo en este momento, en estas circunstancias que estamos pasando. Acompáñenme por favor al Salmo capítulo 6. Vamos a el Salmo capítulo 6, que es un salmo de lamento, un salmo de súplica. Se concuerda que el escritor de ese salmo es David. David está en un contexto muy probablemente de persecución, también en un contexto de enfermedad. Y él, ante esta situación, él escribe este salmo y él refleja esto en el versículo 3. Y probablemente se aplique esto a la situación que usted y que yo estamos pasando en este momento. Mire lo que el salmista declara. Salmo capítulo 6, versículo 3. Dice así: mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? En la situación que se encuentra el salmista, eso lo lleva a que pregunte el Señor, ¿hasta cuándo? Esa pregunta es una pregunta que no solamente se hace aquí en ese salmo, la encontramos en otros salmos de David, en el Salmo 13, bajo otras circunstancias, también escribe la misma pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Después en el Salmo 35 también encontramos la misma pregunta en otras circunstancias. Entonces, esta es una pregunta que en ocasiones el salmista hacía, y específicamente en el Salmo capítulo 6, cuando él pregunta hasta cuándo, se encuentra en una situación donde él dice, por ejemplo, que sus ojos le duelen de tanto llorar y que llena su almohada con lágrimas. Entonces, definitivamente el salmista la está pasando muy, muy mal y le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? Muy probablemente esta misma pregunta haya surgido ya en algunos cristianos. Miren, nosotros acá en Tegucigalpa tenemos ya 2 semanas de estar en esta situación de cuarentena,
y se decidió en los últimos días extender 2 semanas más el hecho de que todos estemos en nuestras casas. Todo esto empezó, por lo menos aquí, de manera oficial, fue cuando el gobierno de Honduras hizo oficial, ¿verdad?, los primeros 2 casos con esta enfermedad que a todos conocemos, y ahí inició todo esto, por lo menos aquí en nuestro contexto a nivel nacional. Tenemos ya nosotros 2 semanas de estar transmitiendo estos sermones de manera virtual, y esta es nuestra segunda clase bíblica que tenemos con la congregación local aquí en Tegucigalpa, en la congregación de la Kennedy. Esta es la segunda clase bíblica que tenemos ya por este medio. Probablemente, ¿verdad? Eso haga que algunos se pregunten, bueno, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a ser todo esto? Muy probablemente algunos hermanos, ¿verdad?, podamos sentirnos como se sintió el salmista, ¿verdad?, confundido, agobiado, preocupado, con algún tipo de ansiedad, de incertidumbre por lo que se está pasando en estos momentos. Sabemos que muchos de nuestros hermanos pues también están pasando escasez, y aprendimos en las clases pasadas que la iglesia se ha convertido entonces en las manos del Señor para poder ayudar a aquellos hermanos que han estado pasando dificultades. Yo manifestaba mi gozo en saber que la iglesia o la congregación local donde yo estoy congregándome, por lo menos, se ha convertido pues en esas manos del Señor para aquellos hermanos que han pasado o están pasando situaciones muy, muy difíciles. También sabemos que a nivel de nuestros países muchas personas están perdiendo sus trabajos por diferentes circunstancias, y bueno, lo que preocupa mucho ¿verdad?, a los gobiernos es la cantidad de muertos que esta enfermedad va dejando mientras sigue avanzando. Entonces creo que la pregunta ¿hasta cuándo? Pues es muy válida en estos momentos, ¿no? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar con nuestros familiares nuevamente? ¿Hasta cuándo vamos a poder estrechar y abrazar a aquellos a quienes amamos? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a poder ver a nuestros hermanos en la fe? ¿Hasta cuándo vamos a poder ir y realizar una simple compra en el supermercado, que era algo tan sencillo y tan cotidiano, que ahora lo valoramos tanto? ¿Hasta cuándo? No solo David en los salmos se hace esta pregunta. Hay otros salmos que también recogen la misma interrogante. Por ejemplo, Moisés también hace la misma pregunta en otras circunstancias. También sabemos que Asaf hace esa misma pregunta al Señor. Y cuando llegamos a la literatura de los profetas, es muy interesante que encontramos una pregunta en un contexto ¿verdad?, de una pregunta muy dramática por parte del profeta Habacuc, cuando él pues le pregunta a Dios, ¿verdad?, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Entonces esta pregunta no solamente se la hizo David, sino que la hicieron otros personajes del Antiguo Testamento específicamente, porque estamos enmarcando esta clase, ¿verdad?, específicamente en los Salmos y a la luz de ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Miren, podría ser que ante esa pregunta que se hizo David, que se hizo Moisés, que se hizo Asaf, que la hizo Habacuc, puede ser que ante esa pregunta tengamos, ¿verdad?, la tendencia a pensar que es una pregunta un poco irreverente, ¿no? Podríamos incluso nosotros pensar que es una pregunta hasta irrespetuosa para con Dios, ¿verdad? Pero yo creo, hermano, hermana, que esa es una pregunta pues muy válida, porque es una pregunta que surge, ¿verdad?, de lo más profundo de nosotros. Yo creo que es una pregunta cargada de honestidad. Y yo creo que esta pregunta que podríamos hacernos en este momento puede reflejar varias cosas, pero quiero limitarme a compartir con ustedes 2 cosas que yo creo que esa pregunta refleja.
Número uno, yo creo que esa pregunta refleja nuestro carácter. Y número dos, yo creo que esa pregunta también refleja nuestra confianza y esperanza en Dios. ¿A qué me refiero exactamente? Bueno, yo creo que cuando le preguntamos al Señor hasta cuándo, pues va a ser todo esto, y así como preguntaron los escritores bíblicos en otros contextos, en otras circunstancias, en otra época, bajo situaciones muy, muy diferentes, yo creo que eso está reflejando nuestro carácter, ¿no? Hay ciertas preguntas que nosotros hacemos que reflejan lo que estamos sintiendo en ese momento. Si usted está viajando y de repente su niño, ¿verdad? Un viaje de muchas horas, le pregunta a usted cuándo llegamos, o ya llegamos, pues lo que el niño está demostrando pues es cierta impaciencia, ¿no? Y está reflejando que ya quiere llegar a ese lugar. Entonces, mis hermanos, yo creo que si nos hacemos esa pregunta, estamos reconociendo, ¿verdad? Nuestro carácter, y estamos reconociendo que ya queremos que esto pase. Cuando hacemos esa pregunta, yo creo que estamos reconociendo que quisiéramos darle vuelta a la página. Quisiéramos abrir ese nuevo ciclo que viene para la iglesia, para nuestras familias, para nuestros países. Así que cuando hacemos esa pregunta estamos deseando que esto ya termine, que esto ya pase. Y yo creo que es una pregunta no tanto irrespetuosa y no tanto irreverente, sino que yo creo que es una pregunta muy válida que un hijo de Dios puede hacer, tal y como le hicieron esos grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Aclaro, bajo otras circunstancias, bajo otras situaciones. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque definitivamente uno, ¿verdad? A veces detrás de estas preguntas puede estar simplemente manifestando el deseo de que esto ya termine, pero también estamos reflejando que no tenemos a quién más, ¿verdad?, de acudir, así que acudimos a nuestro Dios. Y por eso que hacemos esa pregunta a nuestro Dios. Como dijo Pedro, ¿no? Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuál es el contexto del pasaje allá en el Evangelio de Juan? Entonces, si hacemos la pregunta es porque sabemos que el Señor está en control de todo eso, y ¿a quién más vamos a ir si no es a nuestro Dios? Y cuando hacemos la pregunta, posiblemente estamos manifestando nuestro carácter de que queremos que esto avance, queremos que esto termine, queremos que, ¿verdad?, se cierre ese ciclo y se abra un ciclo totalmente nuevo. Entonces, esa pregunta refleja nuestro carácter, refleja lo que estamos sintiendo, y sin duda alguna nosotros queremos que esto, ¿verdad?, pase, queremos que se abra aquel nuevo ciclo del cual estuvimos nosotros hablando. Y número dos, hermanos, hermanas, yo también creo que detrás de esta pregunta se encierra también nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Mire, uno a veces puede hacer las preguntas equivocadas a las personas equivocadas. Sería un error para mí, por ejemplo, llegar y estar pagando en el supermercado y preguntarle a la cajera, decirle cuál es el estado de mi cuenta bancaria, o decirle o preguntarle cuánto tengo disponible en mi tarjeta de débito o en mi tarjeta de crédito. Lógicamente ella no tiene la respuesta, ¿verdad? Porque estoy haciendo la pregunta a la persona equivocada. Pero yo creo que cuando nosotros le preguntamos a Dios, o surge esa pregunta, esa interrogante en nosotros, ¿hasta cuándo, Señor? Yo creo que le preguntamos a Él porque sabemos que Él está y seguirá estando en control, y es una pregunta que encierra mucha confianza y encierra mucha esperanza. ¿Por qué?
porque sabemos que Él sigue estando en control de todo. Y sabemos que Él puede hacer posible que esto pase, que esto termine. Confiamos que Él puede, ¿verdad?, ayudar a la humanidad a que pasemos esta situación tan difícil. Entonces, cuando preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo?, pues simplemente estamos declarando nuestra confianza en Él y estamos poniendo nuestra esperanza en Él, porque sabemos que Él puede ayudarnos a, ¿verdad?, de pasar esta situación. Hermanos, muy probablemente algunos puedan creer que preguntarle a Dios hasta cuándo, Señor, va a hacer todo esto, puedan ver, ¿verdad?, eso como irreverente, como irrespetuoso para el Señor, pero la propuesta que yo estoy haciendo es que detrás de esa pregunta nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, de confianza en Dios, podemos encontrar esperanza en Dios y también podemos manifestar que tenemos el deseo de que esto simplemente pase. Es una pregunta de un carácter muy humano. Hemos aprendido que Dios se mueve en otra dimensión muy diferente a la nuestra, pero de este lado del cielo donde estamos nosotros, pues lastimosamente no tenemos acceso, ¿verdad?, a entender todo lo que ocurre en nuestra dimensión. Así que creo que es una pregunta, ¿verdad?, muy honesta y muy sincera para con nuestro Dios. Quiero terminar leyendo una porción de la Escritura que se encuentra, voy a leer en otra versión. Leí la versión Reina Valera 1960. Quiero que me acompañe usted a la epístola a los Romanos en el capítulo 8, que generalmente siempre leemos el versículo 28. Pero vamos a leer el versículo 24 y 25. Entonces, no sabemos cuál va a ser la respuesta de Dios, pero sabemos que el Señor nos va a contestar. Pero mientras esto pasa, porque sabemos que esto es temporal, sabemos que esto no va a ser para siempre, pero mientras eso ocurre, mientras eso llega, tenemos que atesorar mensaje que es para nosotros. Mire lo que dice la Sagrada Escritura acá en Romanos capítulo 8, el versículo 24, hablando acerca de la esperanza de la salvación. Y también de alguna manera se aplica a lo que nosotros estamos hablando en esta tarde-noche. Dice la Sagrada Escritura en el versículo 24, en la traducción al lenguaje actual, Romanos capítulo 8, versículo 24, Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá, pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. Pues, ¿quién sigue esperando algo que ya tiene? Y quiero dejarlo con lo que dice el versículo 25. Ante la pregunta entonces de ¿hasta cuándo?, ¿verdad? Bueno, el Señor nos va a contestar. Mientras tanto, mientras eso sucede, mientras eso pasa, atesoremos lo que dice el versículo 25. Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas, hermano de la Iglesia de Cristo en Kennedy. Ante esa pregunta, Señor, ¿hasta cuándo?, podemos encontrar confianza en el Señor y también esperanza en Él.